Bienvenidos y bienvenidas a Smart Talks, el podcast de Smart Decision, donde semanalmente estamos conversando temas de interés para los gestores, de una gestión basada en datos, gestión de la innovación al interior de instituciones de salud, transferencia tecnológica aplicada. El día de hoy tenemos a un experto en gestión del cambio y implementación de sistemas de información en salud. Hoy día nos acompaña Juan Marcos Aguirre, pero antes queremos darle, como siempre, nuestros agradecimientos a Duoc UC Valparaíso, quienes nos han prestado nuevamente las instalaciones para grabar este programa. Bienvenido, Juan Marco, un gusto tenerte por acá. Como es tradición en nuestros programas, te pediría, preséntate brevemente quién es Juan Marco Aguirre y ahí cuéntanos si Juan Marco tiene alguna pasión en particular, algún interés, alguna práctica deportiva. Queremos conocerte un poquito más. Cuéntanos y bienvenido y gracias por acceder a este cuarto capítulo del podcast de Smart Decision. No, en primer lugar, gracias a ti, Alejandro. Bueno, nos une una amistad y una colaboración de muchos años. Contar que yo creo que ambos compartimos nuestro amor por la salud pública. Creo que nos marcó y nos sigue marcando y nos va a mantener quizás en esa línea el hecho de haber sido criados en el mundo de la salud pública, en distintos servicios de salud, en distintos tiempos, pero creo que eso por lo menos a mí marcó mi vida profesional, desde los tiempos iniciales en el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Después la llegada aquí a la quinta región, ya llevamos más de 25 años aquí en la quinta región, así que el 2000 ya empezamos a trabajar en el hospital de Quilpué. Después ahí nos conocimos compartiendo en la dirección del servicio Viña Quillota, y después yo he seguido vinculando mi trabajo al sector salud y, como tú decías, específicamente en la relación de las tecnologías, la adopción de la tecnología en el sector salud y en otras industrias también. Me preguntabas respecto de mí, de mis pasiones, mis intereses. Bueno, son bastante variados en realidad. Bueno, por algunos temas personales el deporte lo he tenido medio abandonado, pero no olvido nuestros partidos de tenis, así que espero que retomemos. En este momento estoy más bien enfocado en la familia, en la casa, ahí con ya una familia ya consolidada respecto de las niñas grandes, entonces nada, feliz dedicado a esos temas. Buenísimo. Juan Marco, bueno, tú comentabas tu paso por varios servicios de salud, pero de formación eres psicólogo y en general tu vida la has dedicado, bueno, al desarrollo organizacional y posteriormente desde el sector privado. Entiendo que participaste activamente en la implantación, en el área de implementación de sistema de información hospitalario. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de ver la salud desde otro ángulo. Interesante. Estábamos en la dirección del servicio Viña Quillota. Yo estaba a cargo del área del Departamento de Desarrollo de las Personas. Ahí estamos hablando año 2009, ¿sí? 2008-2009, esa época. Y aparece esta oportunidad necesitaban a alguien que en una empresa recién llegada a Chile, InterSystems, se había adjudicado más de 11 proyectos Sidra en ese momento y necesitaban gente que tuvieran experiencia en el sector salud, en temas de recursos humanos y en gestión del cambio. Estamos hablando, como digo, año 2009, no era el concepto de gestión del cambio, el concepto no estaba muy instalado, de hecho no era como una disciplina como es actualmente, donde hay muchos programas de formación. Ahora en LinkedIn hay mucha gente que ha adoptado esa definición para su quehacer profesional. En esos tiempos no era. Y yo decidí hacer ese salto también pensando
en, como tú decías, cómo se puede aportar desde el mundo privado a la mejora de los servicios de salud en el sector público. Y fue una tremenda experiencia, como te digo, nos tocaba trabajar con más de 11 servicios de salud implementando lo que fue la primera fase del proyecto Sidra. Habían proyectos que tenían sistemas de información solo para la atención primaria, otros que eran más integrados, como el servicio de salud de Talcahuano, que fue una increíble experiencia. Y yo siempre cuento la anécdota el impacto que puede tener en las personas la implementación de una tecnología. Estábamos conversando con la gente en el hospital de Achao, en Chiloé, en la isla, no sé, deben ser 2 horas de Castro, hay que cruzar en balsa, en transportadores, perdón, etcétera. Y nos contaba la gente el impacto que iba a tener en disminuir el tiempo de traslado de gente a pedir una consulta de especialidad, a pedir una consulta. O sea, tomaba para una persona un día, incluso a veces 2 días, en ir a conseguir una hora para después volver cuando fuera la fecha correspondiente, y todo eso iba a ser ahora ejercido de manera online, etcétera. Entonces, ese impacto es impresionante. O sea, lo que realmente uno dice, bueno, pero es que la salud, las personas, sí, y los trabajadores de salud, yo me saco el sombrero siempre, sobre todo los del mundo público, pero creo que la tecnología bien utilizada y con foco en la mejora de los servicios de salud es un tremendo aporte. Y el desafío, como tú lo mencionabas, es que enganchar las nuevas tecnologías con las culturas existentes, con las prácticas existentes, con los hábitos de la gente, habilitar el proceso de adopción, instalar la gestión del cambio, hacer procesos de sensibilización, cosa que esa transición en este caso era anotar en la ficha de papel, la clásica que todos vimos que se guardaban en los anaqueles del SOME, a la ficha electrónica. Entonces, eso para muchos era un proceso natural, fácil, etcétera, pero para muchos no lo era. Y ahí la desconfianza, el temor, el sentimiento de no voy a ser capaz, etcétera. Hay muchas cosas en las cuales trabajar cuando se adoptan tecnologías, ya sea en los profesionales y ahora que está cada vez más entrando la tecnología en los mismos usuarios, o sea, en cómo los mismos usuarios pueden comenzar a hacer uso de tecnología para cuidar, prevenir, anticipar, relacionarse con los prestadores de salud, etcétera. Entonces creo que ahí tenemos una nueva como derivada de la adopción tecnológica. Bueno, tú lo mencionabas, una prueba tangible de cómo la innovación, la tecnología puede colaborar y debe colaborar a obtener un sistema de salud más eficiente, de mayor calidad. Suena paradójico, tú dices, bueno, por ahí una empresa recién llegada, sí. Intersystem, hoy día líder indiscutible en el área de ficha clínica electrónica a nivel nacional, está en los grandes corporativos. Así que, claro, suena raro. Sí, bueno, es que han pasado 12 años, sí. 13 años, 14 años desde esos primeros. Y no fue fácil para mí entrar en ese mundo. Probablemente para la misma empresa tuvo que hacer muchos desafíos, mucho esfuerzo. Yo recuerdo con mucho afecto y con mucha tengo los mejores recuerdos de los equipos que hacían los procesos de implementación, la dedicación, los viajes, etcétera. Gente realmente muy comprometida
Y creo que eso es lo que se requiere cuando uno quiere hacer, y en esa alianza público-privada, que estaba el ministerio, estaban las corporaciones de salud, estaban los municipios, los hospitales y los servicios de salud locales. Entonces, yo creo que esos proyectos y los que fueron exitosos fueron los que lograron hacer una buena sinergia entre los distintos actores. Recuerdo con mucha claridad el proyecto de Talcahuano, particularmente porque se lograba configurar esa tríada positiva, ¿no? Esa sinergia positiva entre todos los actores municipales, servicios de salud y Intersystem en ese caso. Sí. Oye, pero me contabas bueno, el tema de la implementación de sistemas parece que te quedó gustando. Sí. Claro, ya luego Intersystem me contabas que habías seguido en la industria, ya no solamente focalizado en sistema de información, sino que seguiste trabajando en la implementación de soluciones tecnológicas y trabajando aspectos culturales relacionados a la adopción de tecnología, a la innovación. Sí, sí. Me enfoqué en otros proyectos, cambié de empresa en la que estaba trabajando, que era una empresa que prestaba servicios tecnológicos de consultoría y de desarrollo de soluciones en distintos ámbitos. Y ahí empezamos fundamentalmente a trabajar en lo que son las implementaciones de ERP para las empresas, para que administraran todos sus sistemas financieros, contables, logísticos, etcétera. Pero a la base, los desafíos de la gestión del cambio siempre siguen siendo los mismos. El alineamiento de los directivos, la gestación de las condiciones organizacionales para que se dé el cambio, el adecuado construcción de unas buenas comunicaciones, el monitoreo, etcétera. Bueno, ahí después podemos entrar en detalle en algunos. Las capacitaciones obviamente siempre son un punto crítico que tiene que ver con la habilitación y la adecuada habilitación de las personas para hacer uso de las tecnologías. Es interesante, tú lo sabes, lo hemos hablado otras veces. Smart Decision está ahí tratando de apoyar a las organizaciones a mejorar su gestión en base a datos, más que a datos, gestión en información, aprovechando las oportunidades. Y siempre ahí hay un tema en la opción cultural. De tu experiencia, cuéntanos qué es fundamental para poder ir adoptando nuevas tecnologías, ir adoptando nuevos procedimientos e ir generando gestión basada en la información disponible y pensando particularmente en el sector de la salud. A ver, yo creo que la adopción de tecnología va asociada a las prácticas habituales de las personas. Y son en esas prácticas habituales donde se tiene que insistir en el valor de la información. Porque la gestión de la información no tiene que ver con tener un buen data analytics, no tiene que ver con tener buenos software para analizar la data, sino tiene que ver con la fidelidad, calidad, oportunidad y pertinencia de la información. Y esas cosas las maneja el usuario que está o en una ventanilla o en una atención directa de público o en contacto directo con clientes o en la operación misma, registrando en logística, por ejemplo, las mercancías que entran, que salen, etcétera. Entonces, esa persona finalmente es el punto más crítico de la información, que después se usa para gestionar, para tomar decisiones, etcétera. Pero ese punto inicial es ahí donde hay que convencer a la gente la importancia del buen registro, de que sea oportuno, y todo el trabajo previo para construir los sistemas que van a recopilar información, las estructuras que van a dar origen a las bases de datos, que es el software, sistema, que los campos, etcétera. Entonces hay todo un trabajo que es bastante invisible, que es el trabajo que se hace en conjunto con las empresas que desarrollan sistemas, que implementan sistemas, y el trabajo que hacen las empresas en su vida diaria,
Y esa conversación está mediatizada por la gestión del cambio. Que se puedan llevar esas conversaciones de buena manera, que se puedan lograr los acuerdos necesarios, que se cautele, que se cumplan, bueno, los tiempos, los plazos, etcétera, pero finalmente que el propósito por el cual se está haciendo esta inversión, este trabajo, este esfuerzo, reditúe en términos y fundamental de calidad de la información. Si finalmente lo que hacen, estamos hablando de tecnologías de la información, entonces ese es el foco principal. Qué importante el foco que le pones tú a este elemento. Muchas veces, claro, hablamos de gestión basada en datos, pero si la organización no tiene una cultura de datos, la calidad, no se recopila el dato en el origen ni de manera sistemática, no hay sistema que pueda permitir una gestión, menos aún una predicción. Así que relevante y súper importante abordar estos proyectos integralmente e integrando a todos los elementos de la organización en una buena gestión basada en datos, implementando esto en la cultura. Súper potente el mensaje, Juan Marcos. Aquí hay algo también importante, que es quizás también una autocrítica o una reflexión que uno debiera hacer en relación al rol de la gestión del cambio, a los momentos, a la gestión de proyectos también, porque generalmente el foco está puesto en salir en vivo. ¿Para qué estamos con cosas? Ese es el hito, y está bien, o sea, lograr salir bien en vivo ya es un tremendo esfuerzo, requiere mucho trabajo, cada vez menos tiempo, porque las soluciones están cada vez mejor diseñadas, están más estandarizadas, etcétera. Ahí había un tremendo avance en los últimos años, ya obviamente todo en la nube, etcétera. Entonces todo ese proceso de configuración, de prueba, etcétera, cada vez está más facilitado, pero la real gestión del cambio debiera empezar una vez que salimos en vivo, pero no siempre es así, y lo digo en el sentido de que cuando uno incluso mira los modelos de gestión del cambio, Kotter y otros, tienen un último punto que se llama anclar el cambio en la cultura, tal como tú lo decías, y eso no es algo que ocurra ni durante el proyecto, ni en la fase de recién salida en producción, sino en los meses posteriores. Y ese tiempo y ese proceso muchas veces es un poquito abandonado, no tiene el seguimiento para ver, verificar, monitorear, chequear que la gente realmente está usando el sistema, lo está usando bien, está ingresando los datos, etcétera. Creo que ahí tenemos todavía desafíos en anclar la transformación en la cultura de las organizaciones. Yo creo que yo te entendí mala, porque creo que el mensaje, o sea, dijiste trabajarlo a partir de la salida en vivo. Yo creo que por el contrario, creo que la salida en vivo ya tiene que estar sustentada en una cultura que está orientada a trabajar el dato, el origen y garantice la correcta adopción. Creo que te entendí mal. No. O sea, es que sí es un requisito mínimo, claro. Pero ¿qué sacas con tener una buena solución si la solución después no se usa? Correcto. Y el retorno de la inversión, eso es súper importante, va a estar dado por el buen uso. No porque lograste tener una buena solución, no porque lograste salir en vivo, no porque lograste hacer tu primer balance, etcétera, sino porque además el nivel de inversiones no es algo que se sustente en un año, en 2 años, son inversiones de muchos dólares, entonces hay que pensarlo a largo plazo, y ese retorno de inversión se va a dar en la medida de que el uso sea potente y lo que está estudiado es que, por ejemplo, de todas las bondades que te ofrece un sistema, no siempre estamos usando el 100% de sus posibilidades. Entonces creo que ahí hay un gap que todavía se puede, en todo sentido, ¿no? En todas las soluciones, probablemente en los sistemas de salud también pasa lo mismo, etcétera, donde nos enfocamos quizás en las tareas prioritarias, pero hay muchas otras tareas
que pueden seguir siendo abordadas a través de tecnología. Y bueno, ahora tenemos la intromisión de la inteligencia artificial. Además, No sabemos todavía cómo va a estar impactando en estas conversaciones. sí. Con Marco, tú planteabas, claro, tu experiencia implantando, no sé, pues, sistemas de ficha electrónica, instalando un ERP como SAP, por ejemplo, claro, son megaproyectos. Mega proyecto. Y eso implica claro, tu visión de la gestión del cambio tiene ese énfasis. Pero claro, hoy día nosotros también estamos empujando la adopción de iniciativas, mira, aparte bueno, aquí tanto como Smart Decision como desde la Comisión de Salud ASIVA, estamos empujando el desarrollo de ecosistemas y cómo trabajar en la generación de nuevo conocimiento, pero que eso finalmente llegue a la industria. Y probablemente estamos hablando de soluciones que no sean de la envergadura de un SAP o una ficha clínica electrónica. Estamos hablando de generación de conocimiento desde la academia, con aplicativos que pueden ser mucho más acotados, pero que igualmente tienen que pasar por un proceso de... hoy día tenemos un grave problema de que el desarrollo del conocimiento está teniendo un problema para llegar a la industria y que este conocimiento se aplique. Yo entendería que ahí también hay un componente importante de gestión del cambio, Sí. de trabajar la cultura de innovación en las instituciones de salud a nivel general. Hay dos conceptos que a mí siempre me han ayudado como a entender ese desafío. Y uno es el concepto de difusión de la tecnología. Y qué es lo que hace que una tecnología, independiente de la envergadura, de la magnitud o del tipo, entre y se difunda en un determinado mercado. Y eso está bastante estudiado y hay tipos, y aquí entramos en esto como tipos de usuarios, tipos de adopters, ¿no? Entonces creo que hay un desafío es en el desarrollo, diseño y implementación de nuevas soluciones tecnológicas, identificar esos usuarios que pueden ser tus champions, pueden ser tus early adopters, pueden ser tus primeros usuarios de una tecnología. Si ese proceso se hace bien, se hace identificando que sean personas que tengan influencia, que tengan reconocimiento, que sean validados por sus pares, etcétera, en un determinado ecosistema que puede ser cualquiera, ¿no? Si tú logras hacer un buen proceso de adopción en eso, lo que dice la investigación, la literatura, estos modelos, etcétera, es que si tú logras alcanzar aproximadamente el 30% de un determinado nicho de mercado, el resto se debiera ir sumando de una manera mucho más fácil, porque cruzaste como un determinado umbral que es el que es necesario hacer. Y eso tiene varios factores, como uno, instalar la facilidad de uso, o sea, esta nueva tecnología para mí va a ser fácil de usar, por ejemplo, me va a traer beneficios. Tienes que introducir el concepto de una actitud de uso, o sea, hay un componente emocional también. La tecnología tiene que hacerle sentido a la persona o al grupo para algo que para él es importante. Per se no basta, ¿me entiendes? No basta tener un buen gadget si es que ese gadget no me hace sentido, no me es fácil de usar, no encuentro que sea útil, etcétera. Hay varios componentes ahí para investigar y seguir trabajando, obviamente. Bueno, desde este propio espacio, desde el podcast, digamos, estamos tratando de aportar un pequeño granito de arena donde hacer más visibles soluciones que nos parecen interesantes, esperamos que este podcast se transforme en un segmento de valor para los decisores en salud, que también permita que mucha gente que tiene innovaciones interesantes pueda mostrarlo, para tratar de fomentar el conocimiento. Pero claro, tú tocas un tema central, que eso tiene que conectar necesariamente con algún dolor, con algo que las instituciones desean resolver. Así que es súper interesante también este punto de vista que nos plantea. Y lo comentábamos el otro día, de esto de que a veces más importante que la solución
es tener claro cuál es el problema y cuál es el desafío. Muchas veces unas soluciones que uno plantea, que se plantea, que define, que crea en un laboratorio, finalmente no es el camino correcto. Entonces uno no puede, tiene que ser suficientemente flexible para ir haciendo los ajustes necesarios. Y en eso me parece súper interesante algo que hemos ido comentando y que tiene que ver con este ecosistema que se está creando aquí en la región y que me parece de gran valor, que son los centros de pilotaje. O sea, la experiencia de pilotear iniciativas, pilotear nuevas tecnologías, testearlas en un entorno seguro, etcétera, son los que nos van a dar al final las mayores luces de lo que puede ser o no finalmente exitoso en términos de beneficio, impacto y uso. Buenísimo, dejaste ahí La pelota. la pelota para efectivamente conectar la siguiente pregunta que te iba a hacer precisamente. Tú tienes una experiencia nacional, has visto cómo se implementan sistemas, y yo de hecho te iba a preguntar, ya lo anticipaste, ¿cómo, o sea, por qué en Valparaíso crees que pudieran estar condiciones para poder fomentar, transformar a la región en un líder en términos de gestión innovadora y de adopción y transferencia tecnológica? ¿Por qué podría ser un desafío que la región debiese atender? A ver, yo creo que la innovación debiera ser un impulso que todas las instituciones tomen, porque es a través de la innovación donde vamos a crear posibilidades de soluciones a las problemáticas que tenemos. Y obviamente no solo en salud, sino en todos los sectores todavía tenemos grandes desafíos como sociedad. Centrándome en lo que creo que hay una cosa como de volumen y tamaño. O sea, creo que una región que es más pequeña, pero que en ese tamaño más como de escala humana, por así decirlo, tiene en su interior todos los actores relevantes: universidades, centros de salud públicos, centros de salud privados, profesionales altamente capacitados, las mejores escuelas de ingeniería, medicina, psicología, salud. Creo que el desafío es poder hacer el proceso de integración de todos esos actores en torno a desafíos, soluciones, proyectos. Creo que si la región lograra efectivamente aglutinar y encauzar a través de procesos, eso es súper importante, hacer procesos metodológicamente bien diseñados. No estoy hablando del proceso de desarrollo de la solución, estoy hablando incluso del proceso previo, que es el proceso que te permite identificar oportunidades, posibilidades, es lo que se habla como ver qué es lo que está en el campo organizacional, en el campo social, como oportunidades. Y ese proceso es un proceso que requiere liderazgo, requiere tecnologías sociales, no solamente tecnología de infraestructura o sistemas, sino también requiere tecnologías sociales, que tiene que ver con el diálogo, con la confianza, con desarrollar mecanismos de cooperación, etcétera. Entonces, tenemos una cantidad de elementos de orden cultural, de orden social, de orden relacional, que muchas veces se ponen en segundo lugar y estamos más enfocados en qué universidad o qué centro de innovación desarrolla la mejor tecnología, pero como tú dices, puedes tener la mejor tecnología, pero si no tienes el ecosistema, las condiciones, nosotros ahí en gestión del cambio, el primer punto que tenemos como relevante para tener en consideración es: ¿están las condiciones organizacionales, sociales, etcétera, para entrar con esta transformación? ¿Sí o no? Que eso significa que los actores que están
involucrados están alineados, comparten una visión común, etcétera. Entonces, todos esos elementos que no son propios de la innovación y la tecnología, sí hay que tenerlos en consideración. Y ahí hay varios modelos, hay todo lo que se llama diseño a escala humana, diseño centrado en las personas, etcétera, ¿no? Que son metodologías que se aproximan al proceso de innovación social, tecnológica, colectiva, teniendo en cuenta estos elementos. Importante, yo, bueno, te escuchaba atentamente y de alguna manera reflexionaba en mi cabeza de todo lo que se fue desarrollando con ocasión del Summit. Bueno, yo te contaba. A mí me sorprendió gratamente cómo la región respondió a este desafío, cómo trabajaron juntos clínicas privadas, hospitales públicos, corporaciones de salud municipal, cómo también respondieron de manera muy activa las universidades, los centros de transferencia tecnológica, las startups, y cómo también luego de eso se han generado conversaciones entre distintas universidades para dejar un poquito de lado los egos y ponerse a disposición de un trabajo colaborativo porque, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar de un proyecto que instale la innovación, en el fondo, claro, poner a disposición las capacidades que yo tengo, pero ser capaces de escuchar cuáles son los dolores y necesidades del usuario, de los prestadores. Yo de verdad estoy muy esperanzado que este movimiento se va a ir articulando a nivel regional. Vamos evidentemente a tomar ahí tu visión, tu experiencia. Si tuvieras que darle algún, o sea, en este proceso y en este movimiento que se está articulando para posicionar a la región de Valparaíso como líder de gestión moderna e innovación en salud y en virtud de la experiencia que daría, ¿qué consejo le daría a este movimiento que se está articulando? No sé si... bueno, desde mi experiencia puede ser que... Sí, claro. Pero creo que la escucha. Creo que ya Otto Scharmer lo señala en alguno de sus trabajos. Creo que ahí hay un modelo que sería interesante y él habla de niveles de escucha. Y tú usaste una palabra que me parece súper importante, que es dejar de lado el ego, ¿no? Si podemos dejar de lado nuestras ambiciones personales o nuestros propios intereses institucionales o de negocio, etcétera, y abrirnos a la escucha, y él propone algo que me parece súper interesante, que es la escucha generativa, o sea, esa escucha donde la interacción y el diálogo con el otro generan nuevas oportunidades, y no es una escucha ni factual solamente, ni formal, sino una escucha abierta, curiosa, que está centrada en, ok, ¿qué podemos descubrir de nuevo en esta conversación que estamos llevando a cabo? Y no se trata de yo querer imponer o traer y poner sobre la mesa solo mis propias ideas, sino que voy a estar disponible a escuchar. Creo que eso es una... Y esa escucha no solamente de los actores involucrados en el diseño de soluciones, sino la escucha de quienes van a ser los eventuales usuarios. Él usa un término que también me parece muy interesante, que es ir a escuchar a los bordes. O sea, escuchar las personas que están más en el borde de un determinado sistema. Porque generalmente escuchamos a los que están más cercanos al sistema, pero estamos escuchando a la persona que tiene más dificultades de acceso, o a la persona que está más, o a esa familia que está más aquejada de problemas. ¿Me entiendes, no? O sea, como ir a buscar algo que nos ilumine desde los bordes del sistema también es una forma de escuchar este campo importante como idea, ¿no? Bueno, muchas gracias ahí por la recomendación, el consejo. Hablaba de un tema de escucha, yo agregaría algo que es muy relacionado a la escucha, que tiene que ver con la generación de confianza. Sí, claro. Y en justicia, yo comentaba con lo que he visto en el movimiento que se desarrolló con ocasión del Summit y a futuro.
pero en justicia ya la región tiene experiencia en trabajo colaborativo entre universidades. Bueno, sin ir más allá, el proyecto Supercómputo que se adjudicó la región articula un esfuerzo público-privado de distintas universidades. Por lo tanto, la región también ha dado señales de trabajo colaborativo, de poner las capacidades en torno de un norte común. Así claro, que yo creo y sigo convencido que Valparaíso va a liderar la gestión y la innovación en salud de aquí en adelante. Juan Marco, ¿alguna reflexión adicional que nos quieras? Se me ha pasado el tiempo volando, está muy entretenida la conversación. ¿Alguna reflexión adicional que nos quieras compartir? No, yo creo que lo importante es entender que finalmente dos cosas. Citar a Maturana en el sentido de que los cambios se hacen sobre aquello que queremos conservar. O sea, siempre las organizaciones y las instituciones, las regiones, tienen algo de valor que no puede ser puesto en riesgo por introducir cambios. Y creo que ese elemento es súper importante de tenerlo claro. No podemos destruir algo que tiene valor para introducir algo nuevo. ¿Me entiendes? ¿No? Creo que eso es súper importante. Y lo otro es que las personas son los protagonistas del cambio. O sea, finalmente, más allá del sistema, la tecnología, el gadget, lo importante son las personas que están involucradas tanto en el proceso como finalmente en el uso de la solución. Entonces, esas personas tienen que ser protagonistas del proceso. Si no, no vamos a llegar a buen puerto. Muchas gracias, muchas Juan gracias Marco, a ti por acompañarnos. Muy interesantes tus reflexiones. Así que, nuevamente, gracias por tu confianza de participar en este cuarto capítulo de Smart Talks. No, feliz yo, agradecido a ti, Alejandro, y bueno, cuentan conmigo. Muchas gracias. Bueno, gracias también a nuestra audiencia. Como dije, vamos a estar conversando temas de interés de los gestores en salud. Así que háganos saber qué otros temas les interesaría que abordáramos. También qué otras experiencias les gustaría conocer. Prontamente vamos a tener también ahí a quienes han tenido un liderazgo de la innovación desde el sector público. Y en siguientes capítulos también vamos a seguir invitando a emprendedores y startups locales para que conozcan sus soluciones, sus aplicaciones. Así que muchas gracias. Que tengan una buena semana y nos vemos en el siguiente capítulo de Smart Talks. Hasta pronto.